Hola mis queridos, hoy vamos a hacer paso a paso un cuadro pintando con acrílico en varias capas sobre lienzo. Veremos las opciones tanto pintando detalles a mano alzada y te daré ideas con aplicación de esténciles para crear un precioso fondo en el que luego le iremos agregando detalles y más detalles. El arte nos conecta con lo profundo de nuestro ser, nos permite expresar lo inexpresable, dejamos que nuestros sentimientos fluyan sin restricciones. Cada obra nuestra es un testimonio de momentos vividos, de alegrías y desafíos superados. Encontré un pequeño libro inutilizable ya, porque el pobre fue víctima de las travesuras de mis hijos cuando eran pequeños. Lo tuve guardado muchísimo tiempo, ya no sirve para lo que fue creado, pero al tomarlo entre mis manos, empezaron a surgir tantos recuerdos. Mi esposo que ya no está en este plano, porque enviudé joven, mis 3 tesoros, mis hijos y travesuras en casa. Y es ahí que decidí reutilizar parte de este libro para que mi lienzo estuviera impregnado de mis añoranzas y vivencias, de mis hijos que ya no conviven conmigo. Desde ya que toda esta interpretación surgió cuando terminé el cuadro y ahí pude ver con emoción lo que habían creado mis manos. Lo digo y me emociona. Y vi con claridad los 5 integrantes de la familia, esas 5 mariposas, 5 círculos y esas 2 flores centrales que representarían, sin haberlo pensado siquiera, mi hija y yo, que estamos actualmente conviviendo juntas. Esta es una invitación a explorar, a soñar en colores y a escribir tu propia historia en cada trazo. ¿Me acompañas? Te explicaré paso a paso. ¡Vamos! Como viste en la previa, estoy utilizando algunas hojas de este libro viejo. Las estoy pegando a trozos con 70% de cola de carpintero diluida con 30% de agua. Me aseguro de que los bordes del papel queden bien pegados porque si no pegamos bien ahí, al pintar el papel se podría llegar a levantar. Importante también frotar las hojas para quitarles toda burbuja de aire. El bastidor que estoy utilizando es de 30 por 40 centímetros, es reutilizado. Tenía algo pintado y no me gustaba y volví a imprimirlo con gesso acrílico a 2 manos. Con estas hojitas recortaré 5 mariposas muy simples. Utilizo papel carbónico para transferir el patrón a la hoja. Solo marcaré el contorno de la mariposa, no los detalles. En la caja de información debajo del título de este video dejo enlace a 2 patrones descargables con las indicaciones sobre en qué tamaño imprimirlos. Necesito que estas mariposas estén pintadas con colores muy estridentes porque ya el bastidor lo voy a pintar con colores fuertes y si no, no contrastaría. Para colorear las mariposas utilizaré tintas al alcohol algo diluidas con un poquito de alcohol de 96 grados, puede ser también alcohol isopropílico como estoy usando en este momento. Los colores son a elección. Yo aquí tengo varios colores al azar, violeta, fucsia, amarillo, algún verde también. Las tintas al alcohol son prácticas porque secan rápido. Lo hago a pincel y sobre un plástico para no manchar la mesa. Si no contamos con tintas al alcohol, podemos hacerlo con acrílico en punto tinta para que se entrevean las letras de las hojas del libro. Incluso podemos hacerlo con algún lápiz de color suave, lápices de colorear y también óleos pastel. Una vez terminado de hacer esto, las reservaré para luego darles unos toques finales antes de colocarlas. Incluso podemos hacer alguna mariposa multicolor aplicándole manchas de diversos colores. Y aquí te muestro cómo deben quedar nuestras maripositas. Como ves, no son colores muy estridentes. Coloqué en la paleta estos colores: fucsia de Aquarel, anaranjado de la marca Eterna, amarillo de cadmio de la marca EQ, celeste Bahía Eterna. Estos son en principio los colores que usaré, luego agregaré más. Y empezaré con el naranja, al que le agrego un poco de agua para que trasluzca. Aplico con pinceleta. Los colores siempre van a llegar hasta el costado del bastidor en continuidad con lo que haga. Como ves, el color no está perfectamente parejo. Estamos haciendo una base.
Y ahora te toca observar cómo voy aplicando estos colores, cómo los voy esparciendo. E incluso en algunos puntos de unión de los colores podemos entremezclarlos, llevando la pinceleta hacia arriba y hacia abajo. Como ves, acá podemos jugar y mucho. Los colores no son para nada parejos. Podemos crear textura con el mismo color porque tenemos el papel debajo. Y en algunas partes va a quedar un poquito... se van a notar las uniones de estos papeles, ¿sí? Acá estoy agregando color lirio, que es un violáceo. Incluso si coloco fucsia sobre el celeste, puedo también crear un color violáceo. Es jugar con los colores. Para encimar capas de colores, la anterior debe estar seca, seco con secador antes de seguir trabajando. Porque si insisto con el pincel con la pintura fresca debajo, se puede correr, se puede blanquear, como suele ocurrir con el acrílico. Son capas finas. Aquí lo que estoy haciendo es reforzar aún más algunos colores como el naranja, el fucsia. Puedo estirar con un trapito humedecido para encimar un color con el otro, o utilizar una esponja también, que puede estar embebida en otro color o simplemente apenas mojada en agua para lograr un estiramiento de la pintura. Repasando y para que quede claro, cada vez que encimo un color sobre el otro, primero seco la capa anterior, para evitar esos manchones. Manchones no como este que se ve, por ejemplo, que se ven dos colores mezclados. Manchones que tienen que ver con que la pintura se lavó ahí, se corrió. ¿Se comprende? No es lo mismo. De esa manera evitamos ese tipo de accidentes porque, reitero, la pintura es a capas muy finas. Y así de esta manera aplicamos veladuras, es decir, colores translúcidos unos arriba de otros, como por ejemplo aquí, en principio quedaba un naranja suave, pero al aplicarle de nuevo naranja por arriba, le doy una intensidad distinta a algunas zonas. Empezamos con la segunda capa aquí, ¿sí? Con diferentes recursos. El más común y conocido, nuestro amigo el stencil. Elegí entre todos estos que tengo, que no tengo muchos, te aclaro, porque soy más de trabajar a mano alzada, pero algunos tengo. Este tiene unos agujeritos redondos y me gustó. Sobre esta esquina entonces aplicaré a esponja el color siena natural. Antes de aplicar el color, acomodo el stencil y como guía, para no sobrepasarme, colocaré algunas cintas porque hay zonas que no quiero utilizar con el stencil. A modo de guía, ¿sí? Aplico con una esponjita a golpecitos y trato de no manchar en las zonas donde no quiero que haya este tipo de círculos. Primero apliqué siena natural y luego unos toquecitos de amarillo en los bordecitos. Ahora voy a utilizar este stencil que es casero, te cuento, está hecho con goma eva y lo enseño a hacer en una masterclass que tiene, gracias a Dios, muchísimas visualizaciones sobre cómo hacer stenciles caseros de goma eva, de cartulina plastificada. Bueno, lo tenés que ver si es que no lo viste, porque te vas a ahorrar unos cuantos pesitos. Acá mezclo el amarillo que tenía con un poquito de blanco. Voy a hacer una melange acá, porque es amarillo que se va a transformar en patito
y luego le voy a dar unas manchitas de marrón también, ¿sí? Para que no me quede tan estridente. Simplemente mezclo la pintura, tomo la esponjita y a aplicar el stencil. Tener cuidado con los bordes en donde las celdas del nido de abejas se cortan. Eso no lo voy a utilizar. Por eso me puse la cintita ahí como referencia para no pasarme. Voy a hacer solamente las celdas, algunas de ellas. Algo bastante desestructurado. Cuando utilizamos este tipo de stenciles que son tan finitos y encima son de goma eva, bueno, obviamente hay que tener cuidado de que no se mueva la goma, ¿sí? Y acá mezclo un poquito de ese marrón que tengo allí con el amarillo y así nos quedaría. Bastante desestructurado, pero aporta al fondo. Continuamos, señores, con la segunda capa de este fondo. En esta zona, bueno, por ejemplo, te doy opciones. Podemos colocar este tipo de stenciles que tienen muchas hojitas. Por allí también tengo otro con maripositas y flores. Cualquiera de estos dos viene más que bien. Pero aquí voy a hacer algo a mano alzada, una especie de filigrana delineada en blanco a mano alzada. Pero te doy la opción de que lo podés hacer con cualquier tipo de stencil como las que te mostré. Con este lápiz muy suavecito, para más o menos tener una idea del tamaño, hago una curva tipo guía, pero muy suave, ¿eh? Yo no suelo hacer estas cosas. Te muestro lo que podés hacer como para tener una guía de por dónde ir luego con el pincel. Y después de ahí vamos a improvisar y hacer unas ramificaciones, ¿sí? Ahí coloqué blanco cálido y le voy a agregar una pizquita de naranja para apagarlo, que no sea un blanco estridente, ¿sí? Porque esto es segunda capa del fondo, ¿sí? Luego la tercera capa será un poco más clara. Mezclo bien, le agrego agua para que mi liner corra perfectamente, porque si no se traba, ¿viste? Por eso necesitamos que el liner corra. Y sigo esa curva. Como ves, lo que voy haciendo es bastante sencillo. Es sacar desde ese trazo principal que hice el primero, rulitos hacia un lado y hacia el otro. Lo que ahora hago es no ir muy al detalle, sino marcarlos. Si me siento incómoda con este liner, puedo utilizar un liner 000 o 00. Cada uno se siente cómodo según qué pincel, ¿no es cierto? De hecho, voy a ir intercalando pinceles. En algunas zonas donde necesito hacer, por ejemplo, líneas muy finitas, utilizo el liner 000. Acá el tema es saber manejar la presión del pincel. Obviamente, tener pulso, sí, pero es muy importante saber manejar la presión del pincel. Observa que la curva principal, el tronco, es más grueso y lo hice con el mismo liner. Y las otras, sin embargo, parecen más finas porque ahí apliqué menos presión con la punta del pincel. Otra cosa, no cargar exageradamente el pincel. Prefiero pecar de poco a poner demasiado y que se me haga algo, que se me chorree de pronto demasiada pintura, ¿sí? Vamos despacito, vamos disfrutando cada trazo. Y otra cosa que siempre digo es que no hay que titubear, es tomar desde donde querés y dar el rulito, dar la vueltita sin temor. Si titubeas, temblas. Si temblas, sale torcido. Es así de claro esto. Una vez que marqué todo lo que quiero, ahí empiezo a dar una segunda capa, una segunda mano, para reforzar el color porque quedaría medio traslúcido. Bueno, todo depende de la terminación que uno le quiera dar, ¿no? Yo lo quiero bien nítido. Por eso al menos le doy 3 capas de color, dejando secar entre mano y mano. Y aquí sí que nos dejamos fluir, pero observa algo, hay como una especie de patrón ahí, sin quererlo, ¿no? Que los rulitos se enfrentan entre sí, y eso es lo que les da gracia, les da esa cosa de movimiento, ¿no? Un rulo mira hacia el otro rulo, como mirándose entre sí enfrentados. Algunos los remato con un puntito, otros los remato como estás viendo ahora,
con unas pequeñas puntitas muy finitas. Aquí te muestro variantes. Por ejemplo, tomé siena tostada con el pincel así sucio de blanco, lo aclaro un poquito y voy a jugar con estos tonos, siena tostada y ese color beige que tengo ahí arriba, y le voy a dar un poquito de matices a esta filigrana que voy a hacer ahora. Y la técnica es más o menos la misma. Primero lo que tengo que hacer es un tronco principal y luego de él sacar todos esos rulitos como hice con la otra. La única diferencia en este caso es que estoy mezclando colores. Acá voy con este marroncito claro y luego lo voy a matizar con ese cremita más claro. Y como estoy utilizando un liner no hago doble carga, no. Simplemente paso un color y después arriba le paso el otro en fresco y se logra como un flotado. Y voy cargando el pincel prácticamente a cada rato. Voy pasando el pincel y cuando veo que ya casi no corre o no pinta, vuelvo a cargar. Y cuando veo que la pintura no me corre, le agrego con este mismo pincel una gotita de agua, mezclo la pintura y sigo trabajando. Mientras voy dibujando estos rulitos, te pido que si esta clase te gusta, es de tu utilidad, no te olvides de dar un like o dedito arriba, así el algoritmo de YouTube hace que este video sea más sugerido en el sitio y sea visto por más personas. Y esto hace a la esencia del crecimiento del canal. Del mismo modo, si compartes el video en tus redes sociales, también ayuda muchísimo. Desde ya, gracias. Resumen de esta parte sería entonces, podemos utilizar algún stencil que nos guste, que nos ofrezca hacer este tipo de filigranas o algún tipo de flor alargada y delgada, o lo podemos hacer a mano. Te quería mostrar cómo lo hago porque aparte es lindo de ver cuando se hacen las filigranas de esta manera. Pasamos a lo siguiente. Siena natural, una esponja bastante humedecida en agua y como ves, con la esponja puedo hacer también una veladura una vez que todo está seco, para dar, digamos, un toque de color distinto encimando la tercera capa, que son las filigranas, porque fíjate, tenés el fondo que hicimos de colores, luego le aplicamos esos esténciles, sería la segunda capa, las filigranas serían la tercera capa, ¿sí? Y ahora vamos por una cuarta capa que estamos encimando esta transparencia amarronada con esponja. En este costado especialmente, pero es muy suavecito lo que aplico sobre incluso la filigrana, y esta veladura hace que esa filigrana se vea más de fondo aún, porque esto es una capa translúcida, apenas tapa lo ya hecho. Por el momento me concentro en este costado en particular porque voy a seguir trabajando con él. Te comento que ya en ese momento me había surgido en mi cabecita loca una idea: oscurecer un poquitín más esta zona, hacer algunas líneas de color. Ahora estoy aplicando con la esponja también del mismo modo que hice lo otro, pero con lirio. Y observa qué lindos efectos se pueden lograr translúcidos aplicando la pintura aguada de esta manera. Como ves, el método que estoy utilizando es muy casero, es decir, acrílico y agua. Pero si no tenés tanta práctica y tenés miedo de pronto de que no te salga o lo que fuere, tenés la opción que en lugar de utilizar agua, podés utilizar un glazing o un medium retardador de pintura, que esto va a hacer que corra como aceitosa la pintura. Va a tardar un poquito más en secar, pero te va a garantizar de que puedas ir corrigiendo mucho más fácilmente que cuando lo haces con agua. Y luego voy a reforzar todo esto que estoy haciendo con algunas líneas, digamos, más nítidas de color, porque no sé por qué razón me apareció un árbol, pero no un árbol figurativo, un árbol realista, no, un árbol en mi cabeza. Con el liner 00 marcaré unas líneas más nítidas con lirio.
Lo hago con el pincel bien cargado, presionando para que me quede una línea un poco más gruesa de lo que me ofrece el pincel, y la línea sube hasta un punto y cada vez presiono menos y muere, queda como más finita, ¿eh? Eso se logra presionando menos el pincel, como te decía hace un rato. A este mismo lirio le voy a agregar una pizquita de fucsia y voy a lograr un color un poco más subido, más tirando a un violeta subido. Y voy a hacer una línea también aquí sobre el amarillo, porque violeta con amarillo combinan espectacular. Seguimos con las líneas, ahora es un naranja o anaranjado mezclado con un poco de amarillo para subirlo un chiquitín más. Elegí hacer estas líneas finas, pero vos podés hacer con una pinceleta o un pincel más grueso líneas mucho más gruesas que estas, ¿sí? Eso va en decisiones. Elegí estas líneas finas porque se me ocurrió así. Además, no quiero tapar el stencil de abajo que está muy bonito. Cambio a una pinceleta que es más gruesa y con este mismo naranja que había preparado, bastante aguado, voy a hacer una veladura sobre toda la filigrana que había hecho para que quede más abajo, como un segundo plano, porque voy a poner más cosas arriba. Misma pinceleta, cambio a color lirio, también bastante aguado, y sigo velando al lado del naranja. Siempre la parte de las filigranas, que es lo que más me interesa. Le da una tonalidad muy suave, ¿ves? Y a esta altura te preguntarás cómo es la lógica de los colores aquí en la veladura. Me refiero a la veladura. Fondo lirio, hago veladura con lirio. Fondo naranja, veladura con naranja. Ahí arriba, bueno, tengo un amarillo, podría utilizar tranquilamente el naranja. Aquí, donde tengo el fucsia, agregué fucsia a la paleta y hago veladura en fucsia. Y por último, donde tengo el celeste, si sigo con el naranja se me va a tornar verdoso. Por lo tanto, agrego el celeste bahía a la paleta y hago exactamente lo mismo. Puedo estirar con esponja incluso para difuminar. Vuelvo a este costado donde estaba haciendo líneas. Acá cambié de pincel al liner 000 y hago unas líneas más finitas con los colores que tengo en la paleta. Ahí tengo lirio, fucsia, un poco de naranja, algo de celeste. Puedes elegir el color que quieras. Si no nos animamos a hacer estas líneas, podemos marcarlas suavemente con lápiz y luego seguirlas con el pincel. Pero lo ideal es practicar, tomar una hoja y hacer líneas. Y practicar el pulso. El pulso se practica, no hay otra, es así. Ya terminé estas líneas, dejo secar o aplico secador de cabello. Aquí tenemos lo que hicimos hasta ahora. En esta parte de arriba voy a aplicar un stencil, para hacértelo fácil. También podrías hacer algunas hojitas así a mano, pero bueno, el stencil en este caso, este en particular, me sirve. Esta capa, ya perdí la cuenta de qué número de capa es, pero aplicamos aquí un stencil como que queda de fondo y en sombra. Por eso voy a utilizar, a falta de un gris oscuro, peltre. También podría ser negro con blanco y hacemos un gris oscuro, pero me gustó el peltre. Este peltre lo aplico todo con esponjita. Luego me doy cuenta que está demasiado claro para mi gusto y le aplico unos toques con un poquito más de negro, una pizquita de negro agregada al peltre para oscurecerlo un poquito más. Y no le doy de plano a todo, sino que le voy dando como los costaditos de las hojas para que quede como dos colores fundidos. Una cosita muy importante cuando trabajamos stencil sobre bastidor de tela, porque este es de tela, se va a mover, porque lógicamente la tela, cuando vos ponceás
o pasas la esponja, se mueve. Entonces es inevitable tener que hacer alguna corrección con el pincel, ¿sí? Para que nos quede bien prolijito. Por eso no le des fuerte con la esponja, no con la esponja, suavecito, para evitar ese movimiento que hace la tela. No lo vas a poder evitar porque se va a mover algo, pero no que se mueva mucho como para que el stencil se llegue a correr y hacemos un desastre ahí. Por eso con suavidad, ¿sí? Y luego corregir con pincel. Ya la parte gris está totalmente seca, estoy preparando un celeste, agrego celeste bahía con bastante blanco para aclararlo, para levantar ese color, ¿sí? Y con este color vamos a hacer unas onditas que ahora te muestro que son muy fáciles de hacer, ¿sí? Las podés marcar suavemente con lápiz también y pasar luego el liner por arriba de él, pero muy suavecito el lápiz, por favor. Bueno, aquí te muestro liner 0 de pelo largo. Acá marqué algunas con lápiz, pero marqué 3 o 4 nada más, ¿sí? Vos tenés que seguir la línea del lápiz, encimarla para tapar, ¿sí? Y vamos a hacer estas especies de hojitas mías imaginarias que son como onditas alargadas. Algunas contienen líneas divisorias dentro de ellas, siempre con el mismo tipo de curvas. Son sencillas de hacer. En principio las marco, ¿sí? Y después, bueno, remarco, porque con una sola pasada de pincel no vamos a lograr mucha nitidez en la pintura. Tenemos que volver a pasarle. Y en algunas, como hice abajo con esa filigrana que le agregué marrón, también puedo agregarle un poco de blanco, ir jugando con los colores, que se vea aún más celeste, en algunas partes un poco más clara. Pero es muy sencillo, es una al lado de la otra, no tienen por qué ser perfectas, no tienen por qué ser todas iguales. Fíjate que empiezo desde más corto hacia más largo, ¿sí? Y voy a hacer como si cayeran ahí unas, entre comillas, hojas muy abstractas, imaginarias, en esqueleto. Si analizás el patrón, es como si hicieras tejas, están intercaladas. E incluso observa que vamos por encima de las hojas grises que habíamos hecho. Y aquí se ve la estructura básica. Luego lo que tengo que hacer es remarcar el color. Pero dentro de este esqueleto que acabo de hacer, voy a hacerle, dentro de ellas, sobre todo las más grandes, curvas internas. Y una vez que terminé de hacer todas esas curvas internas, tomo un poquito de blanco, lo mezclo con el celeste, hago un celeste un poco más claro y repaso. Y ahí le da ese toque de dos colores distintos, ¿no? Más iluminación también. Utilizo este bote o frasco de pintura como guía para marcar 5 círculos con lápiz. Haré unas rueditas. Si el borde interno de estas rueditas no te sale a mano, podéis marcar el borde interno con alguna regla de círculos, por ejemplo, o un bote o frasco más pequeño. La parte central del círculo la pinto con blanco bastante aguado para que quede traslúcido. Luego absorbo la pintura con una esponja seca y limpia. Paso siguiente, relleno el contorno de todas estas rueditas con color lirio. Y por último, cargo el pincel finito con blanco y hago unos puntitos dentro. Y me quedaría algo así. Continuamos. Una vez secas las rueditas, voy a pintar unos capullos y florescencias delineando en blanco, muy sencillas de hacer, que de todas formas te dejaré el dibujo en el patrón descargable cuyo enlace se encuentra en la caja de información debajo del título de este video. Solo tenés que desplegar la caja de información tocando Ver más para clicar
esos enlaces que te llevan directo a mi Drive. Para hacer este esqueleto de capullo, primero delineamos una línea algo curva. En la punta, un capullito súper fácil de hacer. Como ves, termina en punta. De la base del capullo salen 4 hojitas así medio curvadas, finitas. Y dentro del capullo divido en líneas muy finitas siguiendo la curva. Aquí corté como guía 2 trozos de papel simulando lo que serían los tallos de las flores últimas que vamos a hacer. Ya más o menos voy midiendo la distancia, la altura de esos tallos, porque ahí no voy a pintar, voy a pintar a los costados. Me lo coloco como guía, ¿sí? Todo lo que no está cubierto, fuera de eso, ahí puedo colocar, por ejemplo, más capullos o algún tipo de flor distinta. Vamos a hacer una que es muy pero muy fácil también. Hacemos un tallito un poco curvo, arriba trazamos medio círculo y luego le vamos a hacer diferentes filamentos, uno más corto, otro más largo, también pueden ser curvos, que terminan en un puntito blanco. Así de sencillo. El puntito blanco a modo de puntillismo lo podemos hacer mismo con el propio pincel bien cargado de pintura o con algún elemento como un escarbadientes mojado en la pintura y vamos pinchando y haciendo esos puntitos. Perdón, apoyando, no pinchando. No me van a pinchar el cuadro, chicos y chicas. A ver si me hacen un agujero. Ya sabemos que la pintura blanca hay que darle varias manos para que no nos quede traslúcida. Ahí lo hice, ahí como quedó. Luego le voy a repasar un poquito más y le voy a hacer mejor los puntitos. Vamos con otro, igual que el primero que hicimos, nada más que hacemos una curva diferente. Y vamos a hacer 3 capullos que me queden no tan altos, más por debajo de donde va a ir la flor, ¿sí? La flor principal. Y 3 de esos penachitos que hicimos que son más cortitos. Y ahora simplemente dibujaremos las flores centrales de una manera muy fácil. Hice el dibujo en una hoja. Este es el patrón descargable que te dejaré para que imprimas en tamaño A4. Sirve si lo vas a hacer en un bastidor como este de 30 por 40 centímetros. Si no, tendrás que ampliar o achicar. ¡Ay, pero Estela! ¿Y los penachitos y los capullitos no los pusiste? Sí, a este patrón le voy a agregar un par de dibujos del penacho y el capullo para que los puedas transferir con carbónico o lo copies, ¿sí? Y aquí respondo a una pregunta de si se puede transferir una imagen con carbónico. Y como ya se ve, respondo con un sí se puede. Simplemente busco qué ubicación le voy a dar a la flor y la traspaso. Y si estas flores que te dejo no te gustan, bajás la que más te guste de internet, el dibujo que más te guste, y lo transferís de esta manera. Y ahí ya tenemos nuestras florcitas. Vamos a pintarlas. Los cabitos de las flores que vamos a hacer ahora van en celeste bahía aclarado con blanco. Y puse en la paleta además fucsia, anaranjado y amarillo de cadmio, por supuesto blanco también. Cabe aclarar que los cabitos de los capullos, penachos y flores continúan hasta el borde externo del bastidor, del mismo modo que hice con el fondo y sus colores. Y este trazo te va a resultar sencillo porque ya tenés dibujada la hoja sobre el lienzo.
Para pintar las hojas, agúo bastante el celeste, bastante agua, para que quede traslúcido. Y lo paso más que nada en los bordes. Quiero los bordes más claros, y en el centro, también bastante aguado, le daré azul cerúleo, nuevo color que agrego a la paleta. En el centro de la hoja, con el pincel mojado en agua, entremezclo los dos colores, más oscuridad en el centro y más claridad hacia los costados. Luego quito el excedente de agua con un papel de cocina apenas apoyando. Empiezo a pintar algunos pétalos de esta flor con fucsia. Luego le daré un flotadito en blanco. No todos los pétalos, observa bien lo que hago. Son muchos detalles y bueno, no puedo estar describiendo cada pequeña cosa que hago, pero quiero que lo observes. Ahora tomo anaranjado, pero como no quiero que me quede igual que el fondo, que también tiene naranja, lo aclaro con un poco de blanco, también le puedo poner un poquito de amarillo. Y en los pétalos que faltan voy a dar estos detalles. Y como ves, no hay mucho contraste, porque no la delineamos. Eso no es problema. Le quiero dar un poquitito más de contrastes de claroscuros, por eso agregué negro a la paleta, hago unas rayitas ahí en la base de la flor en negro, luego limpio el pincel, lo vuelvo a mojar con fucsia y diluyo el negro con el fucsia. Al colocar el fucsia sobre el negro, estiro y los dos colores se van uniendo y se van difuminando. Y ahí me podrás preguntar, ¿y por qué justo estos colores que casi ni contrastan con el fondo? Es cuestión de decisiones. Podés usar el color que más te guste. También podía haber sido, por ejemplo, entre celestes y violáceos. Eso es decisión de cada uno. Yo te muestro la técnica para que vos después elijas los colores que más te gusten. Aquí lo que hice fue aclarar más ese naranja, llevarlo más amarillento, ¿sí? Y le voy a agregar, acá con el lápiz, dibujo un sobrepétalo que me olvidé de dibujar en el patrón. Eso lo tengo que corregir para que vos lo tengas. Ahí, un sobrepétalo con este color naranja y ahí me gusta más. Claro, porque te cuento lo que hice. Yo este dibujo lo hice en chiquito primero. Y luego lo pasé a más grande. Cuando lo pasé a más grande, ahí me olvidé de hacer este pétalo en el patrón. Que lo voy a corregir para que vos lo tengas, obviamente, ¿no? Y ahí me gusta mucho más cómo queda. Ahora pasamos a la otra. La otra va a ser una combinación de varios colores. Este mismo fucsia que estábamos usando, ese amarillento que está por allí. Y le vamos a agregar a 2 pétalos o 3 azul cerúleo para darle una combinación diferente, pero la técnica es la misma. Los colores así colocados quedan muy bonitos. Fíjate que hay pétalos intercalados, fucsia, entre medio entre naranja y amarillo, el del costado izquierdo más naranja, y ahora cuando le agreguemos el azul cerúleo,
que incluso también voy a pintar esas pequeñas hojitas, porque esta flor es distinta a la otra, tiene como unas hojitas que salen de abajo, esas también en azul. Pero el secreto, si es que hay algún secreto en esto, no lo hay, te estoy contando todo lo que esté a mi alcance. El azul no es un azul estridente, un azul que tapa todo, es un azul translúcido. Y esto lo logramos utilizando agua. Y observa qué diferencia ahora, te muestro un poquito más avanzado, porque si no se hace muy largo, cómo estoy delineando con blanco. Y observa qué bonita queda esa flor delineada en blanco. También vamos a delinear en blanco los cabitos de la flor y por supuesto que las hojas también. Como siempre digo, ya estamos terminando, señoras y señores. Le pasé 2 manos de barniz diluyente mate. Protegemos bien todo. Y fundamental, dejamos secar muy pero muy bien si es que luego le queremos pasar una pátina con betún de Judea, como lo voy a hacer yo en este momento. Una pátina muy suave. Yo lo que voy a hacer acá es alternativo. Lo podés hacer o no. Me parece que los capullos y esas florescencias que deberían ir por detrás se ven como demasiado fuertes. Entonces le paso con cera natural y un poquitito de betún de Judea, que ya lo tengo preparado, a la cera con cera natural. 2 esponjitas, una tiene la cera mezclada ya con el betún, que yo lo preparo muy suave, y siempre tengo a mano otra esponjita solamente con cera limpia. Esto es para quitar los excesos de betún si es necesario, para suavizar, ¿sí? Y le doy nada más que a las periferias de las flores, es decir, todos los costados, ¿sí? Y como este bastidor tiene por debajo un papel que utilizamos, ¿te acordás? Entonces van a quedar ahí como unas grietitas que me encantaron. Amarilleo nada más que los capullos, los penachos, pero las flores centrales no. Todo el resto en algunas zonas sí. Y esto ya le da más presencia a las flores, las últimas que hicimos, y una pátina aviejada o algo aviejada a todo lo que está detrás. Y ahí me encantó, pero eso va en gustos. También, ¿qué podíamos haber hecho? Del mismo modo que hicimos lo otro, con una esponjita, con acrílico muy aguado, con un color, por ejemplo, siena natural. Lo podríamos haber pasado cuando pintamos los capullos, los penachos, dejamos secar, luego hacemos esa veladura en un color siena, dejamos secar de nuevo y luego las flores arriba. Son formas distintas de hacer el mismo efecto. La única diferencia es que con la cera y el betún al embeberse en la pintura deja unas grietitas que me encantan. Pero repito o reitero, esto va en gustos. Cada uno tiene sus gustos. Como decía mi abuela, sobre gustos no hay nada escrito. Decía una vieja y se rascaba la oreja.
No, no nos olvidamos de las mariposas, no, las teníamos pintadas. Ahora les damos de frente y dorso una mano del mismo barniz diluyente mate para protegerlas. Las apoyamos arriba de un nylon, no va a haber ningún problema, no se van a pegar. Una vez que le puse el barniz, las dejo reposar un rato. Cuando están oreadas, no secas del todo, les doy un poquito de forma con los dedos para que esas alitas tengan más movimiento, sin malograr el papel. Al estar húmedo, va a tomar la forma y se va a secar así. Una vez secas, decidí darles una blanqueada con acrílico blanco diluido en agua para que no me tape las letras impresas en la hoja que le da ese encanto particular. ¿Por qué blanqueé? Porque ya el bastidor tiene colores demasiado intensos y las mariposas así como están no resaltarían. Una manito suave de blanco, pero cuidado, hacerlo luego de protegerlas con barniz y cuando este esté seco. El centro lo resolví con estos bastoncitos de billutería rota. Los pego con silicona, la cabeza una mostacilla en la punta y listo. Y como las había blanqueado y bueno, y todo esto que le puse está medio opaco, le vuelvo a dar una mano de barniz para que luzcan y se protejan bien. Las pegamos al lienzo con silicona fría escolar. Y pensar que la inteligencia artificial que está tan en boga, esto lo haría en 2 segundos. No nos dejemos ganar por ella. Cuando vi el cuadro terminado y colgado, brotaron tantas emociones. El recuerdo de la infancia de mis hijos con ese viejo libro roto por sus travesuras. Pensar que éramos 5 en casa, como esas mariposas o esos círculos que flotan como la energía misma de la vida. Y ahora somos 2 flores en casa, mi hija y yo. Mis hijos mayores volaron como debe ser. Mi esposo ya no está en este plano, pero de seguro los ilumina con su sonrisa desde el cielo. Esta es la vida, esto es arte, esto es el alma que trasunta y que de ninguna manera la inteligencia artificial podrá sustituir. Este es un llamado a todos aquellos que desean crear, a los que desean contar su historia a través del arte, que es un puente entre el mundo interior y exterior. Así que amigos míos, ¿qué historia pintarán hoy? ¿Qué emociones liberarás? La creatividad es un regalo que todos tenemos y en este caso la pintura puede ser tu voz, tu forma de brillar. ¿Qué nombre le pondríamos a este cuadrito? Espero tu comentario. Me despido con un inmenso abrazo y gratitud y será hasta el próximo encuentro. Besos. ¡Mua!